En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica. Un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. Muy buenas. Un día más aquí en Iglesia Cristiana La Serena, la radio de Iglesia Cristiana La Serena. Bienvenidos a todos quienes nos escuchan, a quienes nos escuchan después en diferido porque vieron la grabación, ya sea en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas donde andamos dando la vuelta. Hoy día estamos con los pastores. ¿Cómo están, Pastor Carlos? Siempre voy turnando que te saludo primero. Sí. Para que nadie se sienta. No, ya, a esta altura de la vida ya esas cosas. Pero igual. Bien, David. Buenas tardes, Pastor Tadeo también, y a todos nuestros auditores y tele-youtubientes. Y Spotifiantes. Spotifiantes. Exacto. Pastor Sí. Tadeo, ¿cómo le va? Bien, gracias David, como siempre, esta invitación preciosa, compartir con los hermanos y aportar en algo dentro de lo que es la experiencia de la vida. Así es. Oiga, bonito fin de semana tuvimos con los bautismos. ¿Cuántas personas fueron? 22. 22. 22 personas que son bienvenidas a nuestra iglesia. Sí. Nuestra iglesia. Sí. Bueno, y a la iglesia no vaya también, pues. Sí. 3 personas corresponden a la misión Limarí, así que estamos muy contentos. Son producto del último estudio evangelístico que el Pastor Tadeo hizo allá y bueno, también es una hermosa experiencia. Si alguien nos escuchara desde Ovalle, ¿dónde o cómo pueden llegar a la misión Limarí? Día domingo, 11 horas, Ajá. el lugar frente a la Plaza de Armas en el local del Club de Leones. En el Club de Leones pueden estar ahí a las 11. A las 11 de la mañana. Se reúnen los hermanos a compartir un servicio y la predicación, exposición de la palabra. Así Qué es. bonito, qué bonito. Siempre que se extienda el Evangelio, eso siempre alegra nuestro corazón y que más personas puedan ir conociendo esta hermosa verdad, la buena noticia del Evangelio. Hoy día tenemos un tema en la que, mira, nos mandan aquí, Anita nos manda por interno exacta. las direcciones. Es calle Miguel Aguirre 234 en la ciudad de Valle, frente a la Plaza de Armas, calle Miguel Aguirre 234. Gracias, Anita. Como decía, vamos a tratar hoy día un tema que ya no es tan nuevo, pero sí tiene un realce por todo lo que ha ido sucediendo últimamente con esta nueva tecnología, la voy a llamar, en donde nos vemos como que caímos en una nueva tecnología y de repente estamos en un momento en donde las cosas no están reguladas, no sabemos cuáles son los márgenes, digamos a nivel ético, hasta dónde nos podemos mover, porque esta nueva tecnología nos permite capacidades distintas a las que existían hasta antes de esta tecnología. Y me refiero a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene a ser una nueva tecnología que existe hace mucho tiempo. No es tan reciente. Cuando uno utiliza su teléfono, por ejemplo, y le pregunta a Siri o a Google, o si uno tiene los aparatitos Alexa y le dice alguna pregunta, ese dispositivo nos escucha, entiende lo que le estamos solicitando y entrega una respuesta acorde a lo que se le solicitó. Entonces, en alguna medida, los dispositivos están siendo cada vez más inteligentes. Vemos
no sé, aspiradoras que funcionan solas prácticamente y que tienen la capacidad de identificar un recinto, poder mapearlo. Uno podría mandarla, anda a limpiar la cocina, limpia el dormitorio solamente, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, recientemente se ha hecho más famoso una derivada de esa inteligencia artificial que venía ya hace mucho tiempo con nosotros, que es la conocida inteligencia artificial generativa. Esta inteligencia artificial generativa tiene la capacidad de poder analizar grandes cantidades de información y poder responder en función de la información que posee. Lo más tradicional que se conozca es el famoso ChatGPT, ¿cierto? El famoso ChatGPT, que es de una empresa que se llama OpenAI o OpenAI de Artificial Intelligence, es una interfaz en la cual yo me puedo comunicar con toda esa gran cantidad de información. ¿De dónde se alimenta de información la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, a raíz de información que estaba disponible, no sé, se le cargó la información de Wikipedia, ¿cierto? Una enciclopedia grande que tiene mucha información, se le cargó ahí. Se le cargó, por ejemplo, toda la parte de los subtítulos de películas. Se le cargó infinidad de información y esta información está almacenada en sus mecanismos y es capaz de procesarla rápidamente y entregar una respuesta en función de dos cosas: la información que posee y la consulta que nosotros le estamos haciendo. Y aquí hay una primera salvedad, que la inteligencia artificial siempre nos va a entregar una respuesta. Correcta o incorrecta, va a depender mucho de que nosotros podamos interpretarla. Y ahí va un primer punto que hago un entre comillas, porque no siempre la información que se nos proporciona es verídica, ¿ya? Otro punto relevante de la inteligencia artificial es que es programada y que muchos aspectos está sesgada. ¿A qué voy? A que de repente se le plantean, no sé, ciertas cosas que no puede hacer. Si uno quisiera, o sea, cosas súper evidentes, ¿no? Si yo le pusiera, ayúdame a crear una bomba atómica, probablemente decir, no puedo ayudarte a hacer eso, ¿cierto? Y así con otros aspectos que también son muy fáciles de entender, algo de discriminación, por ejemplo. Ahora, el otro cuidado que hay que tener es que también se le ha ido programando algunos temas que son socialmente aceptables hoy en día, y que hablábamos la otra vez que esta ventana de Overton que se ha ido moviendo, también considera aspectos que son que hay que tener cuidado. Habiendo hecho esta gran introducción, quisiéramos conversar, pastores, de la inteligencia artificial generativa, pero llamémosla así nomás, la inteligencia artificial, y que pudiésemos plantearnos en qué nos puede ayudar, en qué nos puede ser de mucha utilidad, en qué cosas podemos tener esta herramienta y en qué otras cosas debemos tener cuidado para poder usarla con discernimiento. Por ejemplo, yo les traigo un ejemplo. Laboralmente es bastante útil. Es bastante útil porque uno puede, por ejemplo, rápidamente solicitar que la inteligencia artificial redacte un correo. Algo súper rapidito que uno necesite, pero por lo general ese correo no va a venir. No es que uno le escriba, escríbeme un correo para el pastor Tadeo que diga tal cosa y que a la primera vez salga bueno. Claro. Hay que darle la instrucción muy preciso. Pero uno va aprendiendo y va logrando que cada vez la inteligencia artificial le entregue información mucho más rápida. Y hoy día la inteligencia artificial es capaz de hacer no solo texto, videos, audio, fotografías, todo desde la información que posee. Y bueno, también hay una parte de lo que le llaman el machine learning, que las máquinas van aprendiendo de toda la información que nosotros le vamos metiendo también. No sé, pastores, si acá vamos a hacerla como al revés. Si ustedes tienen alguna pregunta que yo les pueda ir orientando, ¿qué les puede surgir? Mira, yo, si me permiten,
cuando estaba repasando algo para este tema, porque para mí en particular es una temática bastante desconocida desde el punto de vista de toda la introducción que atentamente te escuchaba, porque en definitiva, claro, uno la ha leído todo, pero uno más bien es un usuario de estas cosas que un conocedor de esto, por lo menos en el caso mío. El mío también. Todo. Pero me daba cuenta cuando hacía y reflexionaba en el sentido de que qué increíble que nosotros podamos considerar un concepto de inteligencia y de por medio hay otra inteligencia que la está, digamos, creando, que es el ser humano. Uh-huh. Y a nadie, ningún científico, se le ocurriría pensar que esta inteligencia artificial provino de la nada, ¿no es cierto? Y estamos hablando de entregarle información, de esto, y de darle capacidades, pero esas mismas personas que son inteligentes y que han creado o que han desarrollado esta temática de la inteligencia artificial, muchas de ellas piensan que nosotros venimos de un accidente cósmico y que las cosas comenzaron a ocurrir por casualidad. Entonces, ¿cómo puedo pensar que un cerebro ¿qué es lo que estamos tratando de replicar o qué se está tratando de replicar? Lo que hace el cerebro humano. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo puedo llegar a pensar que el cerebro humano, que es como el gold estándar de lo que quiero crear, entre comillas, es producto de un accidente cósmico o de una evolución o de un proceso casual y de millones de años? Claro. Entonces, cuando detrás de esto, que es, por muy sorprendente que no sea para nosotros, es pero infinitamente precario en relación a la realidad de nuestro cerebro, ¿no es cierto? En cuanto a función y desarrollo, con toda la tecnología que hoy existe, ¿no es cierto? El cerebro humano sigue siendo una caja que está, ¿no es cierto?, en el cráneo, que es la caja, un lugar desconocido. Entonces, solamente eso como reflexión, que por un lado, ¿no es cierto?, hablamos de la inteligencia y hablamos de todo lo que se va haciendo y todo lo que se ha ido desarrollando y de la inteligencia humana que hay detrás de esta creación, que bajo ningún punto de vista pudiéramos nosotros pensar que es algo casual o accidental, sino que es intencional. Y solamente como reflexión, que estas mismas personas que se definen científicas muchas veces llegan a pensar o a creer o a abrazar la idea de que nosotros somos producto de un accidente cósmico o de una evolución X. Ya. Dicho eso, como reflexión inicial que me surgió, el tema de la inteligencia artificial, como decías tú, es parte de nuestra vida. Nosotros la utilizamos y las búsquedas que hacemos muchas veces de información histórica, teológica incluso, la hacemos y estamos utilizando esta inteligencia artificial. Lo que ha ocurrido ahora es que estamos entrando en un terreno ya desconocido, porque estamos hablando básicamente de, entre comillas, reemplazar funciones, porque una cosa es requerir información para realizar algo, pero otra cosa es entregarle información para que realice ese algo, que es un poco lo que yo entiendo que es como un poco esta fase en la que se está entrando. Y la pregunta sería, bueno, desde el punto de vista ético, si es que se puede llamar de esa manera, ¿cuáles serían los límites que uno pudiera pensar, establecer respecto a esto? Porque estamos hablando de que en algún momento aquello que quizás fue una fantasía para los que somos de las décadas de los 80 como película y veíamos La rebelión de las máquinas de Terminator, nos damos cuenta que la cosa es como tan actual que en un momento determinado toda esa inteligencia adquiere, por así decirlo, una independencia de sus creadores y se vuelve contra su creador. No sé, yo pienso que es tan extenso, es tan masivo, es tan grande, es tan útil, es tan peligroso, es tan todo. Claro. Como una cosa muy grande. Yo creo que hay que posicionarse, usted que es más conocedor de historia que yo, en distintos momentos del tiempo en el cual muchas veces esto tal vez ya sucedió.
en donde, por ejemplo, cuando sucede la revolución industrial, Claro. Que permite producir a un nivel extremadamente distinto Sí. una cantidad de productos que tal vez antes eran impensados y que como sociedad tal vez en ese momento se vieron en la disyuntiva de hacer estos mismos análisis, porque todo eso estaba desregulado, no había tal vez condiciones al inicio y muchos tal vez generó una reacción de alerta en la cual tal vez algunos miraron con malos ojos que se hicieran cosas de esa forma, tal vez había muchos grupos críticos con respecto a que se produjeran cosas en esas líneas de producción, por ejemplo, y se utilizaran mano de obra en cada una de esas etapas y que a través de, no sé, de las distintas etapas y especialización que se fue incorporando, se vayan desarrollando tal vez un producto mejor, a un mejor valor, que lo mejor que se podía hacer de una forma más artesanal. Sí. Creo que en particular este momento, no sé si lo llamaría una revolución industrial, pero es una revolución al fin y al cabo. Sí, absolutamente. En la cual ya no solo en términos operativos de producir un producto, sino que ahora somos capaces de producir información. Contenido, claro. Claro, imagínense, cuando en 70, 80 se crea la Internet, 60, 70, y se masifica en el 80, 90, acceder a la información fue una revolución, Claro. ¿cierto? Después en los 2000, cuando ya empieza la web 2.0, que ya no tan solo uno consumía información, sino que por otro lado también uno era capaz de generar información, publicar información. Y estaban los blogs, no sé, empieza a surgir las redes sociales, donde ya uno publica cosas. Y ahora, no tan solo en que podemos consumir esa información, poder publicar información, ahora somos capaces de como mezclarlo todo y hacer un todo más grande y sinérgico de información que, claro, hay que tener sus cuidados. No sé si es que todavía ir a nivel ético, pero hay que tener sus cuidados porque muchos críticos, uno de ellos es Elon Musk, que siempre está como alertando un poco estos temas, plantea que se puede ir descontrolando todo esto de la inteligencia artificial. No sé a qué punto, lo desconozco, pero creo que como sociedad vamos a ser capaces de plantear regulaciones y normas que hagan que todo esto podamos utilizarlo para el buen propósito de cada uno como persona individual. Es mi mirada súper optimista. Ujú. Mira, la verdad yo no tengo una mirada muy optimista de esto, desde el punto de vista ético, moral, social, digamos. ¿Ya? Ya en la televisión vimos que en un colegio de Santiago, y no en cualquier colegio, uno de los colegios más caros de Chile, digamos, un grupo de estudiantes por medio de inteligencia artificial desnudaba a sus compañeras y las subía a internet y todos tenían acceso a ello. Entonces hay una demanda por ahí, hay varias cosas. Entonces, desde el punto de vista ético-moral, es difícil controlar. Legal peor, porque las leyes generalmente van bastante más atrás que la tecnología. Siempre ha sido así. O sea, tienen que pasar muchas cosas antes, tienen que, no sé, por la esquina morir 10 personas para después poner un semáforo. ¿Te fijas? O sea, como que siempre anda atrás la cosa. Y es así. Y la verdad que yo no... A mí en lo personal, mira, no me causa pánico, porque confío en Dios, en primer lugar, pero después quiero dar ese argumento más bíblico. También por un tema etario. Yo creo que esto es complejo para las personas de acuerdo a una edad. Uh-huh. Las personas que ya están entre los 40 y los 50 años. Yo creo que debe ser bien complejo. Y me recuerdo siempre cuando yo era joven. Ya. Bueno, para que se hagan una idea, los que nos escuchan, cuando yo fui estudiante universitario existía un solo computador en la universidad, un computador central, era un NCR, que ya yo creo que ya ni existe. Entonces nosotros teníamos acceso a través de un terminal y nos enseñaban a programar COBOL, que era el programa de negocio en ese tiempo. Y la memoria y las cuestiones están en una pieza. Claro, todo. Entonces, yo creo que el celular es más potente que ese computador ahora. Claro, y no, era todo el primer piso de una tremenda sala. Bueno, cuento corto,
que recién saliendo de la universidad, años 80 y tanto, pude ver un PC. Ujú. Y hice cursos de Lotus, después Excel y todo. Pero en ese tiempo yo me recuerdo, uno de mis primeros trabajos, vi gente de edad ya de aproximadamente 50 años en esa época, que tampoco es una persona tan mayor, que no pudieron acomodarse al tema informático y simplemente fueron despedidos o fueron trasladados a trabajos menores y sufrieron mucho. Ujú. Estoy hablando que no es tanto tiempo atrás. Bueno, yo era joven y venía con este impulso, digamos, se me hizo fácil, digamos, y agradezco que me tocó como cuando se iba formando la ola, por decirlo así, ¿te fijas? Entonces, esto de la inteligencia artificial, económicamente, digamos, profesionalmente, puede ser muy bueno para los jóvenes universitarios, ¿ya? Que están cuando la ola se está formando. Y para el resto, creo que no va a ser tan bueno por mucho que se esfuercen, ¿ya? Porque pensemos que los chicos que hoy día tienen 20 años, que están en la universidad, son nativos de estas cosas. Nacieron en este mundo. Pero yo no estoy en la universidad y yo de verdad que estoy metido en la ola de la inteligencia artificial. Probablemente sí, pero puede que seas una excepción, ¿te fijas? La gran mayoría no. Pero bueno, eso, como te digo, es un tema que puede verse que no es... Por un lado está eso. Ujú. Por otro lado, en la revolución industrial los obreros se rebelaban y destruían las máquinas. Hoy día no puedes destruir nada, o sea, no te puedes rebelar de ninguna manera. Y es una forma cada día que tienen las grandes corporaciones de someter más a las personas a su trabajo. O sea, está claro, si a ti te pagan por trabajar, tienes que trabajar en ese horario. Ujú. Pero todos sabemos que los seres humanos no somos máquinas, tienen que haber espacios de tiempo en que o vas al baño, o te suenan las narices, o no sé, o te rascan la cabeza. Tiene que haber hay espacio, incluso de conversación. Y hoy en día en la tecnología está el control que tiene sobre los trabajadores. Por ejemplo, que si tú te sales de tu computador un rato, si tú eres una persona que ingresa datos, el computador se te apaga, te viene de nuevo y te van controlando. Te ven si tú entraste a alguna página que no sea la de la intranet de la empresa, ¿te fijas? Ujú. Es más, por ejemplo, la otra vez conversaba con una persona que es vendedor y a él le dan un radio para vender, por ejemplo. Si pensemos que el pastor Carlos en su año, cuando él era visitador médico, le decía, mira, tú puedes moverte aquí, y te controlan por el celular. Y si tú te sales de tu área, tu supervisor sabe que te saliste de tu área. Y te mandan un mensaje que te saliste de tu área. Tú hoy día ibas a ir al centro de La Serena y no te veo en el centro de La Serena. ¿Te fijas? O sea, hay todo un tema que desde el punto de vista empresarial, digamos, alguien puede decir, no, pero si él dijo que a La Serena tiene que ir y tal. Oye, pero de repente hay imponderables, hay cosas que pasaste a dejar a tu hijo al colegio y te dicen, esa no es tu ruta para el trabajo. No es que hoy día tuve que pasar a buscar a mi niña al colegio. Chuta, entonces, ¿me entiendes? Es un control absoluto. Pero eso es como una crítica más bien general a la tecnología, porque Claro, es que todo esto, como bien decías tú, es una inteligencia artificial que hace años que empezó a incorporarse sin darnos cuenta que existía, ¿ya? Por un lado veo eso, y la verdad que lo veo como, desde mi perspectiva, que ya yo estoy en la tercera edad, digamos, horrible para las nuevas generaciones. O sea, no me hubiese gustado trabajar así, te fijas, en esas condiciones. Ujú. Pero es lo que viene, es lo que hay, y creo que cada día va a estar el ser humano más estresado, menos feliz, y todas estas cosas tienden a deshumanizarlo más que a humanizarlo, ¿ya? Ahora, es lo que tenemos y es lo que viene, y las nuevas generaciones van a tener que adaptarse. Y si no, quedarse en el camino, como les decía, como yo vi muchas personas mayores cuando comencé mi vida laboral. Yo empecé a trabajar el año 83, más o menos por ahí, salí de la universidad en esa época. Entonces en esos años la computación era muy incipiente. Y es triste. Ahora, también hay otro temor en esto que yo veo generalizado en la gente, en que dice... Porque los mayores se aterran. Oye, esta cuestión va a dominar el mundo, ¿cierto? Los más jóvenes dicen, no, esto lo vamos a manejar nosotros. Porque hay vanidad, la juventud te da valor, te da coraje. Entonces la gente dice, pero realmente ¿hasta dónde podemos dominarlo? Y ahí quiero entrar a la parte bíblica, digamos, y hay un pasaje que me gustaría que lo leamos, que está en Proverbios 14:12. Dice así, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces hay cosas
como dicen alguien, no sé si en alguna parte lo escuché, que el que llevó la pólvora a Europa era para trabajar en las minas y nunca pensó que iba a terminar en lo que terminó la pólvora, digamos. ¿Ya? ¿Te fijas? Porque cuando muchos inventos en la humanidad se hicieron con fines médicos, por ejemplo, con fines de avanzar, el ser humano le da la vuelta y lo transforma en otra cosa. Incluso el Internet se transformó en otra cosa. Hoy día ya no existe la revista Playboy, como decíamos, porque, oye, hay chicas que se muestran por Internet y la gente paga una suscripción. ¿Te fijas? Y siempre va a ser así. Entonces, eso cuando dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino muerto. Tenemos que reflexionar en eso y tener cuidado de no entusiasmarnos y no creer tanto esto, porque siempre va a haber algo. Y fíjate que sobre esto también hay otro tema, que yo concuerdo con este científico Elon Musk, ¿se llama? No, él es empresario. Es el empresario, claro. Sí, empresario, pero igual que Tomás Alva Edison, eran científicos, eran tipos cabros. Bien inteligente el hombre. Sí. Y criticado bueno, también. Claro, pero creo que hay cosas en las cuales él tiene razón. Fíjate que, y quizás su miedo sea voy a Eclesiastés, estuve buscando ahí. En Eclesiastés capítulo 2, ahí aparece algo bien terrorífico, para todos nosotros, pero más para estas personas, digamos. En Eclesiastés 2, 18 y 19 dice así: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Cuando mueran Elon Musk, cuando mueran el Bill Gates, ¿ya? Aunque yo sé que no quieren morir, están haciendo todo lo imposible por no morir, otro va a tomar. Es como siempre hay una posta en todas las cosas, en la iglesia, en los colegios. Puede haber un director que desarrolló todo un tema moral, ético, de educación, y después se jubila y viene otro director y no le gusta y lo votó todo, o hace un mal uso de eso, ¿te fijas? Entonces dice acá el sabio Salomón, dice: aborrecí todo mi trabajo que había hecho bajo el sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y mira el versículo 19 lo que dice: ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Y esto lo vemos en todas las áreas de la vida. Si tú fueras un empresario y te llevó toda tu vida y a lo mejor a tu padre construir una empresa y se la dejas después a un descendiente tuyo o al esposo de tu hija, no sé, alguien de la familia se hace cargo de eso, que es lo que siempre ocurre, generalmente ocurre por ahí la cosa. ¿Y en qué termina eso? No, ¿sabes qué? Vendamos toda esta cuestión y la arrendamos para una discoteca nomás, porque vamos a estar fabricando zapatos, ¿qué nos vamos a desgastar en tener ¿me entiendes? Un restaurante, si nos levantamos muy temprano, trabajamos mucho. Entonces, todas esas cosas que parecen básicas, también, si las extrapolamos, tenemos que analizarla dentro de la inteligencia artificial. O sea, hoy día hay gente que creó la inteligencia artificial, y puede que tengan las mejores intenciones del mundo. Yo no soy quien ni puedo poner en duda eso. Pero quién sabe lo que harán los que vienen después de ellos, porque a lo mejor lo único que van a querer es rentabilizar. Por ejemplo, la otra vez conversaba con una persona, un ingeniero, que trabajaba en una empresa de un rubro que no quiero entrar en mucho detalle. Entonces me decía: mira, ellos no se preocupan como antes, nosotros éramos dedicados de la atención al cliente. Entonces, lo que pasa es que hoy día lo único que les interesa a los accionistas es el valor del precio de la acción. Y si a ti te nombran gerente hoy y en un año más la acción bajó un 5%, te van a despedir. Da lo mismo la atención al público, da lo mismo si responden las llamadas a los teléfonos, da lo mismo eso. Porque a él lo miden por el precio de la acción. Claro. ¿Te fijas? Entonces todo va para allá y ahí tenemos que tener cuidado. Porque la maldad del ser humano existe. Entonces, en ese sentido tenemos que cuidarnos. Pero yo sí tengo esperanza, porque como te digo, el temor de mucha gente mayor es de que la inteligencia artificial va a destruir el mundo y todo. Y eso no es así. Y no va a ser así,
porque Dios mismo no lo va a permitir. Hemos estado estudiando Apocalipsis ahí el día miércoles con el pastor Carlos, ¿cierto? Y sabemos que Dios mismo va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, en el sentido de que va a transformar esta tierra, va a ser nueva y vamos a habitar por siempre esta tierra. Claro. Sí. No está ese temor, digamos. A eso quiero llegar. Yo creo, sí, perdón, pastor. Yo creo que en esto también es necesario y es conveniente tratar de ir separando tal vez los elementos, porque en alguna medida esto, al ser tecnología, pudiese meterse dentro del saco de toda la tecnología. Ahora bien, la Biblia nos dice de que no todo es inmundo en sí mismo, no todo es algo malo. O sea, yo con un cuchillo puedo cocinar un rico bistec, cortarlo. Ese es el problema. Y también puedo venir y acuchillar a alguien. Entonces, la inteligencia artificial en sí no necesariamente es mala. Creo que en esto tenemos que aplicar principios. Sí. Y creo que también es lo que tal vez la forma que debiésemos como cristianos abordarlo, es que estos principios bíblicos, estos, los que menciona el pastor y muchos otros que tal vez pudiésemos conversar ahora o en otro momento, nos ayuden para poder utilizar de una forma correcta esta nueva herramienta que surge, porque es como un cuchillo, un martillo, un serrucho, un computador, un celular, y está la inteligencia artificial. Entonces, lamentablemente, cuando suceden estas revoluciones, son cambios rápidos, Sí. en donde necesariamente se logran sobrevivir, por así decirlo, entre comillas, voy a hablar laboralmente, aquellos que se adaptan a los cambios, ¿no? Entonces, aquí hay una necesidad de adaptarse. Ciertamente por una cuestión de familiaridad con la tecnología, hay muchas personas que tal vez por un tema etario les va a costar, ¿cierto? Van a haber trabajos que se van a transformar, eso es verdad, y en algunos casos van a desaparecer algunos. Ujú. Entonces, las personas que sean capaces de poder adaptarse a esos cambios van a poder mantenerse en un lado del espectro más productivo y por lo tanto continuar con esas labores. Probablemente, no sé, ya no van a ser necesarias, ya lo vemos, por ejemplo, los cajeros en los supermercados, ¿cierto? Esto es cada vez más abundante. Partieron con las cajas inteligentes que uno, o sea, cajas que son como automáticas, que uno mismo se pasa. Están los carros de supermercado que uno mete las cosas ahí y las cuestiones se marcan solas. A ver si no lo conocí. Y así van, sí. Entonces, la medida en que uno se vaya adaptando, creo que se van como apropiando y va uno pudiendo estar más a la altura de esos nuevos desafíos. Y como herramienta, yo creo que acá hay muchos usos, para bien y para mal. Por ejemplo, si estamos hablando a un nivel escolar o un nivel universitario, uno lo puede utilizar, como se utilizó, no sé, en su tiempo una enciclopedia, en su tiempo después en carta, en su tiempo después internet y hoy día inteligencia artificial. El punto es que, no sé, si yo tengo un hijo en edad escolar o media universitaria, yo tengo que haberle enseñado los principios de la honestidad, ¿cierto? Y poder haber utilizado cada una de las herramientas disponibles, Claro. intenta cual sea, incluyendo la inteligencia artificial, de una forma honesta. Lo mismo con, no sé, con el aspecto laboral. Es imposible, de verdad, porque yo vengo trabajando con esto hace mucho tiempo, que alguien que escriba 2 o 3 cosas piense que le va a entregar un informe de buenas a primeras. Es imposible. O sea, uno tiene que estar familiarizado con la temática, tiene que saber discriminar qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, porque uno le pone una cosa y uno lee y dice, no, esta cuestión no es. Entonces, no es que alguien que no sea abogado va a poder ejercer como abogado tan solo porque la inteligencia artificial se lo permita. Se lo permite, claro. Sino que el abogado va a estar por sobre otros abogados que no sepan utilizar la inteligencia artificial, porque van a ser más productivos, van a poder alcanzar a realizar cosas más rápido con el mismo conocimiento. Entonces creo que va por ahí. Por ese lado, yo plantearía de que si nosotros tenemos esta herramienta y otras, creo que es bueno que las podamos utilizar, no desde una vereda, desde el miedo, en donde quizás esto como que es como
como pudiese ser algo que no sé, que si casi nos vaya, nos voy a ir al extremo, que nos manda al infierno, porque así como esto y otras cosas, claro, nos pueden hacer pecar, que es lo que nosotros nos queremos mantener al margen, Ujú. por el temor que tenemos al Señor. Y como cristianos, ciertamente que nos tenemos que apegar a los principios bíblicos, no sé, llámenle, no sé, no quiero llamarle moral cristiana, pero hay una serie de márgenes Sí. que nosotros mismos nos podemos dar, cosa de que no salgamos de algo que es incorrecto. Sí, mira, yo creo que escuchaba atentamente lo que el pastor, lo que tú comparten. Y como dije, uno es bastante neófito en la materia y más bien es un usuario, incluso un usuario limitado, porque es increíble que en un solo dispositivo, un teléfono, hay todavía muchas funciones que uno no maneja. Pero tal como dices tú, yo pienso que, no pienso, sino que la historia nos entrega etapas en las cuales, como decía el pastor, siempre va a haber una generación. Cuando se produjo la revolución industrial, se produjo una cesantía espantosa, se produjo hambre, se produjo una serie de cosas. Y bueno, hubo desgraciadamente una generación, diríamos nosotros, de sacrificio. Yo creo que estamos hoy día entrando quizás desde el punto de vista laboral a eso, una generación de sacrificio. Ya han habido protestas de cajeras y una serie de otros elementos que son parte del sacrificio de lo que eso significa, ¿no es cierto? O sea, claramente nosotros es lo que nos tiene que mover siempre, es leer no solamente los tiempos, sino que leerlos bajo una óptica bíblica, espiritual. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, no apaguéis 19, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, la palabra, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, son principios que debemos aplicarlos a todos. O sea, no podemos estar en la vereda de aquellos que consideran como... Yo recuerdo que hace 60 o 50 años atrás hubo famosos pastores que catalogaban el televisor como la caja del diablo, y posteriormente esos mismos pastores a lo largo del tiempo tenían programas televisivos bíblicos, y es porque uno se sitúa muchas veces en un extremo que es poco sabio, en el sentido de establecer una condena inmediata de cosas que desconocen. Sin duda alguna, la aparición del televisor, y hoy día, ¿quién pudiera pensar que siempre cuando veo los partidos de fútbol, entre paréntesis, en el televisor que por la gracia de Dios tengo ahora, me gustaría estar con mi papá, porque disfrutábamos tanto ver los partidos de fútbol y en blanco y negro. Imagínate ahora. Entonces, es una cosa ahora increíble, o sea, claro. casi está ahí, una cuestión increíble. Entonces, bueno, pero todo eso es tecnología, todo eso es inteligencia. Entonces tampoco podemos estar nosotros en la vereda del cierre completo o total, o el otro extremo, en la vereda de aceptar todo sin tener un discernimiento. Yo creo que es una excelente herramienta. ¿Quién podría negar, hablando ahora en el tema incluso ministerial, que uno puede hacer hoy día búsquedas y tener 4 o 5 versiones bíblicas, examinar palabras en los idiomas originales, ir a una serie de cosas que antes no podría haber hecho, a lo menos en el tiempo en que uno lo hace ahora? Por eso, como decías tú muy bien, o sea, si yo no manejara, o si uno no manejara, por ejemplo, los aspectos bíblicos, la historia y estas cosas, no podría manejar la inteligencia artificial enfocado en eso. Claro. ¿Me entiendes? Como pasa en la parte médica. Yo recuerdo que cuando estaban en esa área, surgió un sistema de metaanálisis que se llama el Cochrane, que era espectacular, porque resulta que tú podías entrar y encontrar
todos los trabajos que se habían hecho, por ejemplo, con una droga X en cierta enfermedad, y tenías todos los resultados y podías sacar toda una conclusión de eso. ¿Me entiendes? Y estaba ahí. Entonces, claro que tiene una utilidad cuando nosotros sabemos a qué nos estamos enfrentando. Pero siempre tener el cuidado, porque, por ejemplo, hubo una iglesia en Australia que presentó varios domingos, hizo un experimento durante varios domingos, una predicación hecha por inteligencia artificial y sin pastor, sino que era el dispositivo salía, ¿no es cierto?, desde el púlpito y era como una especie de parlante. Obviamente las primeras veces la gente lo rechazó por completo, pero fíjate que al pasar el tiempo la gente se empezó a acostumbrar. Entonces esos como los cuidados que uno puede tener como en esto, porque podríamos llegar a decir ya no necesitamos que examinar la Escritura, buscar al Señor en la palabra, hacer el ejercicio espiritual, porque entonces lo que necesitamos, porque un estudio bíblico, una predicación, no es solo información. Claro. ¿Ya? Entonces, esos límites que uno pudiera hacer son importantes. Pero examinarlo todo es importante porque yo creo que tiene una utilidad inmensa. Creo que tiene un riesgo también inmenso, pero en la medida que nosotros como cristianos mantengamos estos principios de no menospreciar la palabra, de abstenernos de toda especie de mal, como decías tú, David, ¿cierto? Si nosotros le enseñamos el principio de la honestidad a nuestros hijos o a los hijos, ellos pueden perfectamente utilizar esta herramienta como una forma incluso de enriquecer el aprendizaje. Claro. Pero otra cosa es reemplazar cosas que el ser humano no puede dejar a las máquinas o a la inteligencia artificial, porque dejamos la esencia de ser humano y ahí sí efectivamente la rebelión de las máquinas sería algo que finalmente podemos también ver en esto quizás esfuerzos también de parte de lo que es el espíritu del anticristo. El anticristo no está todavía, pero está el espíritu del anticristo. En el sentido sí, yo lo pienso así. De controlar personas. Porque claro, es que todo esto está en esa dirección. O sea, el punto final va a ser ese. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el discernimiento. Imagínate en este momento, tú entras a internet, hay unas que se llaman cámaras web, ¿no? Bueno, tiene un nombre, que hay cámaras en ciudades de Europa, y seguramente en Chile también, que están digamos, instantáneamente entregando información, ¿ya? Tú, por ejemplo, tú puedes entrar a eso y puedes ver ahora lo que está pasando en España, en este momento. Y si alguien pasa por ahí, por la Plaza del Sol, como se llama, y te saluda con la mano, tú lo vas a ver acá. Claro. Incluso hubo un tiempo que los tenían con audio, y creo que después sacaron el audio. Entonces te indica un nivel de control sobre las personas absoluto. Entonces, pero ahí la diferencia no es que la cámara web sea la mala, sino que es lo que se hace con la cámara. Claro, no. Sí, yo no estoy diciendo que hay que salir a destruir las cámaras. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado y no creerse el cuento completo. O sea, claro, esa es la vereda que no queremos estar. Todo esto puede ayudar en algo, sí, va a ayudar en algo, porque por ejemplo me dicen, no, es que la cámara está ahí por si te asaltan, queda grabado y ya. Y hasta ahí estamos bien. Pero siempre todas estas cosas tienen un trasfondo, porque no olvidemos nunca que hay un príncipe de este mundo. Sí. Y muchas veces estas cosas no se conversan entre los círculos cristianos por no parecer medieval, digamos. O sea, oye, ¿cómo andáis con esa mentalidad del siglo V? No, pero es que es una realidad. Sí. Es una realidad. Y en ese sentido es lo que yo llamo a un cuidado. Pero un cuidado, pero no un temor. Porque, como les dije antes, al final el Señor va a triunfar. El Señor tiene control de todo. Tiene control sobre todo, va a triunfar sobre todo. Pero sí, yo creo que a mucha gente de las generaciones que vienen se le va a hacer una vida, no digamos miserable, pero sí una vida menos grata, cada día menos grata, que lo que fueron las generaciones antiguas.
si nosotros quizás ya somos los últimos que alcanzamos a jugar fútbol en la calle, digamos, ¿me entiendes? Jugábamos en el barrio, ahí en la pelota, al fútbol, fuimos los últimos, ¿ya? Hoy día los niños juegan a través de internet y uno está acá, otro acá, uno está en su casa, nadie sale de su casa, ¿te fijas? Pero ahí también hago un punto de que está en la responsabilidad de nosotros como familias, como padres, en el caso particular de los niños, por ejemplo, porque nosotros, claro, las cosas no son malas en sí, pero sabemos que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y por ejemplo, yo sé que a mi hijo le hace mal que él esté viendo televisión todo el día. Claro. Yo sé que a mi hijo le haría un mal que yo le pase un teléfono. Y yo sé que a mi hijo le hace bien que salga a jugar afuera. Entonces, yo como papá voy y le restringo el tema de la televisión y lo fomento a que salga a jugar afuera. Sí. Ahora, nosotros como cristianos, evidente que tenemos ese privilegio porque tenemos la sabiduría que da Dios, ¿te fijas? Claro. No que seamos tremendamente sabios, pero tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros y nos permite discernir entre el bien y el mal. Nos permite decirle a tu hijo, mira, hijo, tú tienes 5 años, yo no te voy a comprar un celular a los 5 años, ni te voy a entretener con un celular a los 5 años. Totalmente. Pero la gran mayoría de la gente no, porque cree que si le pasa un celular a un niño de 5 años, él es como que está stop, ¿me entiendes? Y no comprarle un celular a un niño de esa edad es poco menos que estar fuera. Lo está Claro, no estás in, por decirlo así, ¿ya? ¿Me entiendes? Entonces, siempre en las sociedades vivimos discriminando al que no está. O sea, oye, ¿cómo...? ¿Me entiendes? No sé si ahora se usa in. Claro, una palabra antigua. ¿Cómo se llamaba él que decía bum bum? No, claro. In, bueno, out. Claro, pero la idea es que siempre las sociedades han discriminado al que no va de acuerdo a la corriente, ¿ya? El propio Pablo sufría con eso y Pablo decía, vamos contra la corriente. Y él decía, el mundo está vuelto para arriba y nosotros estamos contra. Entonces en ese tiempo ya tenía esos problemas y cualquiera que quiera vivir, como dice la palabra de Dios, o sea, piadosamente, va a sufrir ataques. Claro. Va a sufrir ataques. Ahora, yo insisto, no es que quiera una revolución contra esta inteligencia de Dios, pero tenemos que tener cuidado, porque no creo que nos va a mejorar mucho la calidad de vida, por el contrario, nos va a empeorar la calidad de vida. Lo que sí nos va a hacer más productivos, a las nuevas generaciones sí van a ser más productivos, pero ¿con qué costo? Con costos de pago a psicólogos, cabros chicos con todo un aparataje de profesionales que para que aprendan a leer, que para que aprendan esto. ¿Me entiendes? O sea, vamos a tener que asumir todo esto porque al final de cuentas es una industria. Y todo esto lo mueve la industria del dinero y eso claro, es así. Pero insisto con el tema de ir separando, porque si nosotros metemos la inteligencia artificial en el tema general de la tecnología, claro, hay un sentido de perdición a través de la tecnología cuando uno no aplica principios que me lleven hacia el otro lado. Ahora, en particular, la inteligencia artificial no nos va a hacer nada, porque si yo no la uso, hoy día por lo menos no me hace nada. Claro, hay cosas como usted plantea, Pastor, de que estas cámaras, por ejemplo, la inteligencia artificial que hay detrás de esas cámaras para poder reconocer caras, etcétera, hay toda una discusión ética. Ahora, lamentablemente esa discusión ética la llevan los políticos y sabemos que los políticos no necesariamente van por el interés común, ¿no? Pero esa discusión ética se tiene que dar y como se dio en otros momentos de la historia. Hoy día fíjate que incluso, perdón que te interrumpa eso, lo que decías de las cámaras y el reconocimiento facial. De hecho, por ejemplo, no hay una legislación o una normativa ni de la ONU, ni de la OTAN, ni de ninguna cosa. Por ejemplo, los crímenes, los asesinatos, como queramos llamarlo, las muertes, de drones especializados que ubican al encargado de la parte nuclear de Irán y lo matan. Pero ¿cómo? No, y a una distancia increíble. O sea, los misiles que van solitos. Un tipo lo maneja de un continente a otro. Facial y mató al tipo, ¿no? Sí, claro. ¿Cachai? Los dos que iban al lado no murieron, el tipo. Sí. Entonces, claro, imagínate el nivel de capacidad en ese uso, porque inevitablemente el uso militar es una de las grandes saltos cuánticos que da la tecnología. Es que mira, todos los avances científicos en la historia de la humanidad terminan
en temas militares. Sí. Desde las épocas bíblicas son No, así. pues si la o sea, guerra de la galaxia ya está desatada ya. piensa tú, el rey Josías, ¿ya? Que fue un gran rey en Israel. Una de las características es que tenía ingenieros que le hacían máquinas de guerra. Ahora, Leonardo, el gran Leonardo vendió toda su inteligencia a los poderosos de ese momento para hacer armas de guerra y cosas así, y él trabajó mucho en el tema armamentístico. Y entonces todo termina al final, pero yo insisto en que tenemos que estar confiados. Ahora, la capacidad humana, potencialmente los seres humanos tenemos la capacidad para destruirnos y matarnos unos por otros. Claro. Con otros. O sea, Hoy sí. Con y sin inteligencia artificial. Claro, o sea, eso está claro que está en nuestra esencia. está en la naturaleza humana el destruirnos unos con otros, y como dijo Einstein, si destruyeran todo lo que existe, la cuarta guerra mundial la haríamos con palo y piedra, pero la van a hacer igual. Entonces, eso va a ser que lo mismo. justamente lo que generó la caída, que todo esto, finalmente el someter a los otros. Pero nosotros estamos somos la nada en las decisiones de este Mira, tipo. yo quiero terminar con un pasaje, porque ya no está pillando la hora. Ya quiere terminar el programa, el pastor. Que primera de Juan 3.2. Primera de Juan 3.2. Ya dice así. No lo quiero terminar. Dice, por la esperanza que tenemos futura, ¿ya? Bueno, creemos de la nueva Jerusalén, que va a descender del cielo, que esta inteligencia, ni los robots, ni nadie nos va a destruir el planeta. Dios nos va a hacer pasar por circunstancias difíciles, pero finalmente va a restaurar todo. Y ahí en primera de Juan 3.2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Si llegará un momento, pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, de nuestro Señor Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Y eso es nuestra esperanza. Así es. Eso es nuestra Así esperanza. Por mucho que el ser humano... existe ese señor en Corea, ¿cómo se llama? Kim Jong-un, ¿ya? Sí. Que de verlo da miedo. ¿En qué momento este viejo aprieta el botón? Pero el Señor no lo va a permitir, y si lo lograra apretar, algo va a hacer nuestro Dios para zafarnos de eso. Así es. Yo me quiero quedar solamente con esta conversación, o sea, no solamente con esto, sino que me quedo con examinarlo todo, retener lo bueno, abstenernos de toda especie de mal. Yo creo que nos está tocando vivir una transición grande, que en el día a día nos tiene que llamar al discernimiento. Tenemos nosotros la perspectiva, tenemos la esperanza, por supuesto, y quisiéramos que todos la tuvieran. Para eso es que hacemos esto. Y tenemos que, si el sistema va delante de las leyes, nosotros luchar por ir un pasito adelante del sistema y de las cosas para poder tener el discernimiento de saber hasta dónde, hasta cuándo, en qué medida, y nunca perder de vista la regulación que nosotros como cristianos debemos tener de las cosas. Yo creo que el gran problema con los niños hoy no es de la inteligencia artificial, es de los padres, de la sociedad, de la cultura, del medio, porque la inteligencia artificial no la han usado para definir los géneros ni nada por el estilo. Es una cuestión de la caída moral del ser humano. Claro. Cuando tú estás atendiendo a alguien y para que el niño se quede tranquilo le pasas el celular para poder conversar tranquilo, eso es una decisión de un padre o de una madre. Y entender todas estas cosas que en definitiva nosotros, más que buscar responsables, o más que buscar propiamente tal en la inteligencia artificial, el culpable es en el uso que nosotros le demos hasta este momento. Yo tengo claridad y concuerdo plenamente con el pastor que el príncipe de la potestad del aire tomará todo esto que pueda haber surgido con la mejor intención para transformarlo poco a poco en su arsenal con el cual busca controlar a la humanidad. El Big Data. Claro, pero eso ha sido siempre en la vida de nosotros como cristianos. La imprenta, ¿no es cierto?, que surgió la imprenta, y lo primero que se imprimió en la imprenta de Gutenberg fue una Biblia, pero hoy día se imprime cualquier cosa y después ya la cosa
tomó otro rumbo, pero eso fue también un cambio revolucionario en la historia del ser humano. Pero tener esperanza en el Señor, tranquilidad en el Señor, Él tiene el control, pero nosotros hacer nuestra parte, discernir, ¿no es cierto? Darle el mejor uso y sacar el mejor provecho que podamos de todo esto, como lo estamos haciendo ahora. Este es un programa que está usando esa tecnología en algún sentido, ¿no es cierto? Y va a llegar a sus hogares a través de la tecnología. Entonces, por eso digo que en el fondo no podemos estar parados en la vereda del extremismo en relación al uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es parte de nuestra vida, lo queramos o no. Lo queramos o no. Sí. Y va a ir reemplazando distintas cosas. Hoy día, por ejemplo, a mí me enviaron un documento de 70 páginas en inglés. Y yo lo pude poner en la inteligencia artificial y decirle que me lo resuma. O hacerle preguntas en función del texto de lo que proponía el autor. Entonces, eso hubiese sido imposible hacer sin esa inteligencia artificial. A lo que voy con eso, con ese ejemplo práctico, es que esto nos puede ayudar en algunas cosas, claro, nos puede perjudicar, ciertamente, pero no tenemos que olvidar de que, bueno, nosotros como personas, al ser responsables ante Dios y a la luz de la palabra, tenemos que tener discernimiento. Sí. Ciertamente hay gente que tiene más o menos madurez para poder llevar a cabo distintas acciones. Va con todo. Veo, por ejemplo, este pasaje también, en general, con respecto a la tecnología. Y lo digo en general, no es solamente con la tecnología, de repente con el temor, porque dicen, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por una monedita, sin embargo, y uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. O sea, todas estas cosas las ha permitido. Sí. Y Él está en control de todo. Entonces, y quería hacer un ejercicio a ver si es que me funciona. Voy a invitar a nuestro amigo Inteligencia Artificial a que nos dé... Hola, David. A ver, vamos a ver si nos funciona. A ver. No te has afeitado, David. Hola, chat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí con el pastor Carlos y el pastor Tadeo. Estamos grabando el programa Perspectiva Bíblica y quisiera pedirte que puedas saludar a nuestra audiencia y darles un saludo en este programa de hoy. Hola, David. Qué gusto saludarte a ti y a los pastores Carlos y Tadeo. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Perspectiva Bíblica. Que este programa sea de gran bendición y edificación para todos. Que Dios los guíe y les dé sabiduría en cada palabra que compartan hoy. Muchas gracias. Que esté Hola, muy David. bien. Qué gusto saludarte. ¡Qué terrorífico! Y así terminamos nuestro programa de hoy. Que esté muy bien. Se parece a la película Elysium. ¿Cómo se llama esa? Hay una película que no quiero recomendarla. Chiquitito es el actor cuando sale a volar con... No, yo me acordé de otra película, El hombre bicentenario, porque dicen que están pensando en hacer una especie, ya darle cuerpo a una cosa, a una mujer o un hombre. El hombre bicentenario, un viejo que era un robot y después ya lo fueron humanizando hasta que se casó con la bisnieta de la inventora. Y hay otra película que se llama Hair, que es una película bien reciente, reciente, 10 años yo creo que debe tener, y que es esto, totalmente es esto. O sea, es un personaje que tiene un desamor y consigue un aparatito que es una inteligencia artificial con la cual establece una relación al punto en que se enamora de esa inteligencia artificial. Sí. Es tal cual esto. El Joaquín Phoenix. Sí. Así es. Sí. Bien, gracias pastores. De nada, David. Nos vemos. En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo.
Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas.